Bien, nuevamente buenas tardes. Hoy día 20 de marzo del 2021. Estamos ya llegando a la última semana la última semana, ¿es? Ahí vamos a ver. Mostramos el calendario. A ver, sí, no, faltan una semana y media, ¿no? Y termina marzo. Una semana y media más y termina marzo. Pero para nosotros no es mucho, ¿no? Porque en matemática nos vemos solamente una vez a la semana. Bien, vamos a entonces a iniciar hoy día el tema de la unidad número 3 números decimales. Y hoy día mismo vamos a terminar porque no es un tema que requiere mucha apertura, es simplemente concentrarse y saber calcular lo que nos piden acá. Vamos a empezar. Como siempre, estilo yo a presentarles un resumen del contenido que está aquí en la unidad. Tampoco es mi intención repetir con punto y coma todo lo que está en el manual, ¿no? Es un resumen necesario. Si hay que agregar algo más, de repente que no está, que no se encuentra en el manual, pues simplemente lo vamos a ver, ¿no? Bien, ¿qué es un número decimal? Vamos a poner acá número decimal, ¿ya? El número decimal pues tiene esta forma. Voy a poner acá A, B, C, D, E, puntos suspensivos, ¿no? Entonces, cuando creamos números decimales, matemática, por lo menos acá en el curso, están separados por la coma decimal. Hay aplicativos que separan el decimal con el punto, ¿no? O de repente, si ustedes han trabajado en el mundo financiero, van a notar que el decimal lo utilizan de distintas maneras, o la coma lo utilizan de distintas maneras. Acá en nuestro curso, y también el de FIS que llevamos, lo vamos a representar, o el símbolo que representa el decimal es la coma. Antes de la coma decimal, todos son números enteros. Después de la coma, ya son números decimales. Y según la ubicación, ojo a esto, según la ubicación del número decimal va a tener un nombre ese decimal. Por ejemplo, si solamente hay un decimal, tendrá la terminación décimos. Si hay dos decimales, centésimos. Si hay tres decimales, milésimos. Si hay cuatro decimales, 10 milésimos. Si hay cinco decimales, 100 milésimos. Si hay 6 millonésimos, y así sucesivamente. A no ser pues que sea una venganza apache de parte del docente, no creo pues que le van a pedir más, ¿no? No sería muy práctico. Aquí el compañero León Díaz está ingresando. Buenas tardes, León. Muy bien. Entonces, les decía que va a depender de la ubicación del número decimal. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. En la lectura me refiero, ¿no? Vamos a tener acá dos números decimales. Uno con su parte entera y otro sin parte entera. Bien, en el decimal que está a la izquierda, normalmente nosotros lo leíamos como 0,25, ¿cierto? 0,25, lo cual no está mal. Si quisiéramos leer utilizando la notación de número decimal que estamos aprendiendo, observamos que hay dos dígitos decimales, por lo tanto le corresponde el nombre de centésimos. Entonces el nombre correcto sería, u otro nombre, para no mencionar la palabra correcta, otro nombre sería 25 centésimos. ¿Ok? Hago una acotación. Por ejemplo, nuestro sistema monetario trabaja en base a dos decimales. Por eso decimos 10 céntimos, 20 céntimos, 30 céntimos, 40 céntimos. Admite un máximo de dos decimales. ¿Ya? Claro que en nuestro sistema monetario no todas las monedas existen y no podríamos formar, por ejemplo, 15 céntimos, ¿no? Dejó de circular en la moneda de 5 céntimos o la moneda de un céntimo que también dejó de circular, ¿no? Pero sí, nuestro sistema monetario admite dos decimales. En cambio, a ver, aquí hay un compañero que está solicitando ingresar. Aunque ahora ya no, por más que admita,
Por ejemplo, ayer al compañero Atilio le admitía, pero igual no podía ingresar. Qué raro. Bien, en el decimal que está en la parte lateral derecha, ustedes pueden notar que hay una parte entera. Normalmente, y también está correcto, ¿no? Normalmente, y también está correcto, vamos a decir 1,012, lo cual está bien. Pero también podremos decirle un entero 12 milésimos. ¿Por qué 12 milésimos? Porque tiene 3 números decimales. ¿Ok? Tiene 3, entonces si ocupa la tercera cifra decimal, entonces le corresponde el nombre de milésimos. ¿Ok? Se fue la luz en Yuri. ¿Me confirman? ¿Están con problemas de electrificación? Profesor, sí, profesor, se fue la energía. O sea, están con batería y todo. Carambas. Bueno, hasta donde lleguemos. Y después les paso el video. ¿Ok? Que estas adversidades no nos venzan y que no sea pretexto para no avanzar. Sigamos adelante. ¿Ya? Sigamos adelante. Bien. Entonces, va a depender mucho de cómo quieras leer el número decimal. ¿Ok? Como normalmente leemos los números decimales, no está mal, está correcto. 0,25, 1,012, está correcto. Pero también existen pues otra forma de llamarle, ¿verdad? 25 centésimos, un entero 12 milésimos y así sucesivamente. Ahora, vamos a definir con qué número decimal vamos a trabajar. ¿Ya? Y para eso vamos a ampliar nuestra memoria RAM y vamos a recordar un tema que hemos visto ya hace un tiempo atrás. Habíamos dicho que los conjuntos numéricos, por ejemplo el 0, el 1, el 2, hasta el infinito positivo, forman parte del conjunto de los números naturales, ¿cierto? Pero aparte, sabemos nosotros ahora que existen otros conjuntos numéricos como son los que agrupan los números negativos. Estos forman parte pues del conjunto de los números enteros, ¿no? Se representa nuevamente por Z. Ahora, fuera de él existen otros conjuntos numéricos, como también que hemos visto recientemente las fracciones, ¿no? Las fracciones, ¿no? Las fracciones que forman parte, ¿no?, de otro gran conjunto numérico que nosotros hemos llamado como el conjunto de los números racionales. Se le representa por la letra Q. Dentro de los números racionales también entonces está, a ver ese audio por favor, el motocarro se está colando. Dentro de los racionales también está los naturales y los enteros. Entonces en los racionales encontramos a las fracciones, tema que ya acabamos de ver. Dentro de las fracciones o como resultado de las fracciones, si nosotros desarrollaríamos estas fracciones, sabemos de que su resultado es un número decimal. Entonces el número decimal también forma parte del conjunto de los números racionales. Pero ojo, atentos, existen otros números decimales, ¿no?, que son o que nacen de algunos símbolos matemáticos, como son por ejemplo el valor de pi, el valor del número el número de Neper que se conoce, la raíz cuadrada del número 2, etc. Esos se conocen como los números irracionales, ¿sí? Números irracionales, que también al momento de desarrollarse o calcularse tienen pues números decimales, ¿sí? Nosotros nos vamos a abocar al estudio netamente de los números decimales que pertenecen al conjunto de los números racionales. No nos vamos a desentender de los irracionales. Solamente vamos a trabajar con los decimales del conjunto de los números racionales. Ahora bien, usted podría hacerme una pregunta ahorita, ¿no? Profe, ¿y cómo voy a saber si un decimal pertenece o no pertenece a los racionales? Buena pregunta. Antes de pasar a responder la pregunta, les recuerdo a todos que los irracionales con los racionales juntos, unidos,
forman el gran conjunto de los números reales. ¿Ok? El gran conjunto de los números reales, con lo que normalmente se trabaja. Bien. Entonces paso a responder la pregunta. Cómo saber cuando un número decimal pertenece a los racionales o cuando no pertenece a los racionales? Para eso voy a utilizar acá un gráfico, bueno, un semigráfico del manual. Como pueden notar ustedes aquí, hay una división de lo que es un número decimal. Y como acabamos de decir, los números decimales pueden ser racionales o también pueden ser irracionales. O sea, me refiero al conjunto de los números irracionales, ¿no? No es como a veces hablamos, estas formas comportan una forma muy irracional, decimos, ¿no? No, eso no, para nada. Entonces, dentro de este conjunto de los números racionales, vamos a estudiar a esos decimales. Entonces, solamente vamos a estudiar los números decimales que están encima o arriba de esa línea amarilla. ¿Ya? Profe, pero hasta ahora no responde la pregunta. ¿Cómo sé si pertenecen o no pertenecen al conjunto de los números racionales? Y acá está la respuesta. Todo número decimal racional tiene una fracción generatriz. O sea, todo número decimal racional nace de una fracción. Dicho de otro modo, todo número racional decimal se puede convertir a fracción y viceversa. En cambio, los números decimales irracionales no tienen una fracción que los represente o que les dé origen. No hay manera de representar al valor del número pi, por ejemplo, en forma de fracción. No existe, ¿no? Profe, pero yo he visto ahí en algunos libros, toman un valor de fracción para pi. Sí, toman una aproximación, que es distinto a decir el valor completo. Perdón, ¿ya? Que es distinto a decir el valor completo. Es una aproximación. ¿Ok? Pues bien, dentro de los números decimales, entonces lo que vamos a estudiar, vamos a encontrar dos tipos de números decimales, ¿ya? Los exactos y los inexactos. Y dentro de los inexactos también vamos a encontrar dos tipos, los periódicos puros y los periódicos mixtos. Eso vamos a estudiar hoy día. Entonces, al finalizar la sesión de hoy, nosotros vamos a estar en la capacidad de poder determinar la fracción generatriz de un número decimal racional, ya sea este mixto, periódico puro o exacto. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? ¿Podemos continuar? Por el momento no te digo. Muy bien, continuamos entonces. Perdón, ¿qué dice? No le entendí, disculpe. ¿Qué dijo la compañera? ¿Alguien entendió? No se le escucha, profesor. No me escucha. La compañera... Que se viene, que se vaya. Es que si puedo escuchar a el profesor. La compañera Ana dice que no me escucha. Todos no me escuchan. O tiene ese problema de la señal. Bueno, yo te escucho normal, profe. Entonces Parece la, que tiene señal. es la señal Ah, sí, entonces. ya te escuché bien. Ya pasó. Ya. Muy bien. Vamos entonces con el primer número decimal. El número decimal exacto. El número decimal exacto. ¿Ok?
¿Por qué se llama exacto? Vamos a tomar los dos ejemplos que vimos al inicio, de 0,25 y de 1,012. Muy bien, entonces se llama decimal exacto aquel número decimal del cual nosotros podemos conocer cuántos dígitos tiene ese número decimal. ¿Ok? Por ejemplo, el decimal que está al lado izquierdo, 0,25 o 25 centésimos, como quieran decirle, tiene dos dígitos, ¿cierto? El decimal que está en la parte derecha tiene tres dígitos decimales. Basta que uno sepa cuántos dígitos tiene su número decimal, ya es un decimal exacto. Porque sí, en algún momento vamos a encontrarnos con que no podremos determinar cuántos números decimales tiene una cantidad numérica. Ya llegaremos a eso. Muy bien. Ahora, al proceso de cálculo o de calcular o de determinar, aunque no quiero utilizar la palabra hallar, en ese proceso de calcular o determinar su fracción que le da origen, se le llama fracción generatriz. Lo vamos a abreviar como FG. La fracción generatriz entonces es la fracción que da origen a un número decimal. ¿Cómo entonces se calcula o se determina la fracción generatriz de un número decimal exacto? De la siguiente manera. Copio el número 0,25, pongo igual y luego el símbolo de fracción. Ustedes saben que una fracción tiene un numerador y un denominador. En el numerador escribimos todo el número, obviamente sin la coma decimal y sin el 0. Y luego debajo ponemos el número 1. ¿Ya? Ponemos el número 1 o escribimos el número 1. Y luego vamos a completar después del 1 con ceros. ¿Cuántos ceros? Según cuántos decimales tenga. Ahí, por ejemplo, observamos que hay dos números decimales. Por lo tanto, le va a corresponder dos números ceros. Y si se puede reducir, se reduce, lo cual acá es cierto. 25 tiene quinta, que es 5. Quinta de 100 es 20. Sigo extrayendo quinta, que es 1. Quinta de 20 es 4. Muy bien. Muevo un poquito la pizarra. Entonces, el número decimal 0,25 o 25 centésimos, ¿no? Nace de la fracción 1/4 o viceversa. 1/4 es la fracción que da origen al decimal 0,25. Si ustedes dividen 1/4 entre 1 entre 4, obtendrán pues 0,25. Para motivos de comprobar, vamos a mostrarles en la calculadora. Ahí está, 1 entre 4. Efectivamente, 0,25. Muy bien. Vamos al siguiente caso. En el siguiente caso, a diferencia del que acabamos de resolver, ya acá tenemos un número entero. ¿Cómo se procede al cálculo de la fracción generatriz de un decimal exacto cuando tenemos un número entero? Es recomendable separar el entero del número decimal. ¿Cómo se hace eso? De esta manera, miren, el entero es 1, ¿cierto? Más 0,012. De esa manera he separado el entero con el número decimal. Si nosotros sumaríamos esas dos cantidades, obtendríamos lo mismo. Una vez hecho eso, ya podemos concentrarnos en el decimal en sí. Hacemos acá una línea de fracción. En el numerador va todo el número, en este caso es 12. En el denominador va el 1 y seguido de tantos ceros como dígitos tenga el decimal. En ese caso, si ustedes notan, el decimal tiene 3 dígitos. Por lo tanto, le corresponde la división entre 1000. Si se puede reducir, se reduce. Mitad de 12 es 6, mitad de 1000, 500. Mitad de 6 es 3, mitad de 500, 250. Y ya no podemos extraer nada más. Entonces, muevo un poquito la pizarra. Quedaría 1 más
3 entre 250 o 3 250avos. Y acá aplicamos una técnica para no estar calculando el MCM. Cuando sumo o resto una cantidad fraccionaria con un número entero, es recomendable aplicar esto. Mi tipo es número mixto. Acá multiplico y acá sumo. De tal manera que el resultado que obtenemos sería 250 por 1 es 250 más 3, 253. Todo dividido entre 250. Entonces 253 250avos es el número o la fracción que da origen a un entero 0,12. Observemos. Extraemos acá a nuestro amigo la calculadora y veamos. 253 entre 250. Y efectivamente, ahí estamos comprobando que sí da origen a ese número decimal. ¿Alguna pregunta? ¿Podemos continuar? Sí, profesor. A ver, Sí, profe, hay que darle. a ver ustedes. Determinar la fracción generatriz de caso A, caso B. Caso C. Muy bien. 3 minutitos para que intenten determinar con ese procedimiento que hemos hecho la fracción generatriz de estos tres números decimales. En el caso A tenemos un número entero y su parte decimal. Como se ha recomendado, es separar el número entero de la parte decimal. Y de esa manera nos concentramos solamente en la fracción, ¿verdad? Ponemos el símbolo de la fracción, en el numerador va el número completo. ¿Qué dice la compañera? No se le entendió, profe. Ah, bueno. Y luego el 1 seguido de dos ceros, ¿verdad? Parecido. Quinta es 5, quinta 20, quinta 1, quinta 4. Entonces quedaría 1 más un cuarto. Si llevamos esto a fracción impropia, carambas, no te muevas pizarra. Entonces sería 4 más 1 es 5 cuartos. ¿Coinciden con mi resultado? ¿Sí? Sí, profesor. A mí me salió, profe, 1 más un cuarto, nomás, ya no le he terminado, profe. Ya, no olvides que aquí para hacerlo rápidamente, este 4 pasa a multiplicar al 1 y ese resultado lo sumamos con el 1 y ahí, ¿ya? Para no estar extrayendo el MCM. Pero una advertencia, esa forma de resolver solamente se aplica cuando tienes un número entero y le sumas o le restas una fracción, nada más. Si hay más fracciones o de haber más cantidades, no es recomendable. Bien, pero para nuestro caso se presta y es suficiente. Caso B. En el B es más sencillo, no tenemos un número entero, entonces tenemos 0,75, igual ponemos el símbolo de la fracción, escribimos el número arriba y también dos ceros. Ya saben por qué es dos ceros, porque hay solamente dos números decimales. Entonces extraemos acá, no hay mitad, sino quinta, ¿cierto? Quinta de 75 es 15
quinta de 100 es 20, quinta de 15, 3, quinta de 20 es 4. Por lo tanto, el número decimal 0,75 o 75 centésimas equivale en fracción a 3 cuartos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Ninguna? Muy bien, continuado. A ver, acá en el chat está escribiendo compañero, profesor, no tengo mucha línea, dice ahí. Bueno, hasta donde podamos llegar, ¿ya? El último, 0,6. Escribimos el símbolo de fracción, el número y el 1, solamente un solo 0 porque hay un solo número decimal. Sacamos mitad, facilito, ¿verdad? Entonces el número 0,6 o 6 décimos nace de la fracción 3 quintos. 3 quintos. ¿Alguna pregunta? Continuamos entonces. Casi ninguno, profe. Bien, vamos entonces ahora a los números inexactos. A ver, acá está Atilio tratando de ingresar. Vamos a estudiar ahora los números decimales inexactos. El primero de ellos es el, vamos a escribir, decimal periódico puro. Decimal periódico puro. Vamos a escribir mejor esto, ¿ya? Estoy abreviando ahí. Ahí está. Decimal periódico puro. ¿Por qué se llama así? Porque tiene un número o varios números decimales que se repiten periódicamente, o sea, se repiten muchas veces, infinitas veces. Por ejemplo, el número, ¿quién no ha visto este número, no? 0,33333333333 y se repite. O este número, 1,6666666 y se repite. ¿No? Vamos a poner otro, en lugar de 6, que no sea muy fácil. Ahí está. Dos números, 21, 21, 21, 21, 21 y así. Entonces, siempre a veces cuando tratamos de dividir, sobre todo utilizando alguna calculadora o un aplicativo, a veces hay resultados, hay cocientes, donde obtenemos eso, ¿no? Un decimal que se repite infinitas veces. ¿Cómo se determina la fracción generatriz de estos números decimales? De la siguiente manera. Atentos. Al 0,333333 periódico puro se le puede representar así, con su sombrerito. ¿Qué significa ese sombrerito? ¿Ya? ¿Qué significa ese sombrerito? Significa que ese número 3 se repite muchas veces. Significa que ese número 3 en ese decimal se repite muchas veces. O también es un número periódico. O es un número infinito que va a repetirse infinitas veces. Martín me está compartiendo una pantalla, no sé de qué. Profe, mi celular se apaga, ya no hay problema. En el video ya pues estaremos avanzando. ¿Ya? Bien. Entonces, ese sombrerito en el número hace referencia a que ese es un número periódico puro. ¿Y cómo se determina su fracción generatriz? De la siguiente forma, atentos. Pongo el símbolo de la fracción y luego el número que se repite, que en este caso solamente es 3. Y luego en el denominador el número 9. Ya no el 1, ya no 0, sino el 9. ¿Cuántos 9? Según cuántos números decimales tenga que se repiten. ¿No? Usted puede decir, profe, pero hay infinitos números que se están repitiendo. No, solamente se está repitiendo uno, que es el número 3. Entonces solamente como hay un solo número,
Entonces escribo un solo 9. Si hubiera 2, hubiera escrito 2 números 9. Si hubiera 3, 3 números 9. Y así sucesivamente. Si se puede reducir, se procede a reducirlo, ¿no? Tercia 1, tercia 3. Muevo la pizarra un poquito. Por lo tanto, la fracción o el número decimal 0,3 periódico puro, carambas, ¿no? Nace de la fracción 1/3. Vamos a comprobar con la calculadora. Ahí está la calculadora, borro y divido 1 entre 3. Y ahí está, 0,333333333, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Profesor, buenas tardes. Atilio le saluda, profesor. ¿Qué tal, Atilio? Es un decimal periódico puro, se llama los números que se repiten seguidamente, ¿verdad, profesor? Correcto. Gracias, profesor. Muy bien, no hay preguntas. Continuamos entonces con el siguiente ejemplo. A diferencia del anterior, aquí observamos que el número tiene una parte entera, perdón. Entonces lo represento así: 1,21 y todo el número 21 con su sombrerito. Significa que ese número se repite periódicamente, o sea, infinitas veces. ¿Cómo determino su fracción generatriz? Al igual que en los casos anteriores, es recomendable separar la parte entera del número decimal. ¿Ya? Es recomendable hacer eso. Entonces más, y ahora nos concentramos en el decimal. Acá el número decimal es 21, escribo en el numerador 21. Y abajo tantos 9 como dígitos que se repitan tengo. Ahí solamente hay dos números que se repiten, el 2 y el 1, por lo tanto corresponde dos números 9. 99. Correcto, 99. Y al momento de reducir, obtenemos tercia de 21 es 7, tercia de 99 es 33. Entonces, el resultado sería 1 más 7, 33. Aplicamos esa técnica que les he enseñado, donde acá multiplicamos y aquí sumamos el resultado, como si fuera un número mixto, con la acotación de que este método solamente es recomendable cuando sumas un entero con una fracción o cuando restas un entero con una fracción. 33 por 1, 33, más 7 es igual a 40. Entonces el resultado es 40 33. Entonces el número decimal 1,21 periódico puro nace de la fracción 40 33. Vamos a comprobar con nuestro amigo la calculadora. 40 entre 33. Y ahí está efectivamente, ¿verdad? 1,21, 21, 21, 21 hasta el infinito. Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Está difícil? Hasta el momento no, profe. Ya hasta el momento no, me dicen. Muy bien. En el examen. No, para nada, es más fácil todavía. Bien, vamos entonces unos casos para ustedes. Van a determinar la fracción generatriz de caso A 0,77777. Caso B 0,242424. Un poquito más chiquito, muevo la pizarra. Y caso C muy bien, 3 minutitos para intentar desarrollarlo. Sí, profesor, ahorita me está bien bajo ya. Muy bien. Entonces en el primero tenemos
El decimal es 0,7. Vamos a ordenar el bonito. Siempre es recomendable ponerle su sombrerito. 7 novenos. Muy bien. Profe, ¿por qué 9? Porque como es un decimal periódico puro, le corresponde nueves. ¿Ya? En el caso B, 0,24, sombrero a todo el 24, porque ese es el dos dígitos que se repiten. Y cuando lo representa en fracción, debería ser 24 entre 99. ¿Por qué dos nueves? Porque hay dos dígitos que se repiten. Y si se puede reducir, lo cual es el caso, se reduce. No puedo sacar mitad, pero si tercia de 24 es 8, ¿verdad? 8 por 3, 24. Tercia de 99 es 33, porque 3 por 33 es 99. Y ya no puedo sacar nada más, entonces 0,24 periódico puro es igual a 833 avos. Muy bien. El último caso es el que requiere un poquito más de paciencia. No es que sea más difícil, sino un poquito más de paciencia, porque tengo que separar el número entero con la cifra decimal, y en este caso decimal periódico puro. Entonces me concentro en el número decimal, sería 2 novenos, utilizando la técnica que les he enseñado, ¿no? 1 por 9 es 9, más 2 es 11. 11 novenos, ¿correcto? Entonces 11 novenos es el decimal que da, o la fracción que da origen al decimal 1,2 periódico puro. Preguntas hasta acá. Sencillo el caso. Si no hay preguntas, me confirman, por favor, para continuar. Continúa, profesor. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a responder a una compañera. ¿Todavía siguen con el problema del fluido eléctrico? ¿O ya se restableció? ¿Ya no me escucha, eh? Hola. Todavía, profesor. No hay Muy bien. No le escucho, profesor. Creo que los Vaya, pues, le digo. Creo que esos cortes son continuos, ahí ya como que se acostumbran ustedes a eso, ¿no? Así me han contado. casi, profesor. No, sí, tengo mis familiares que me cuentan de que hay ocasiones en el que en el día 2 o 3 veces se va el fluido eléctrico por zonas. Y una vez en este año, creo que fue el año pasado, no me recuerdo muy bien, que habían caído unas torres y quedaron incomunicados, creo que por casi 12 horas, ¿no? No había ni señal, ni electricidad, Dos días, profesor. ¿no? 2 días. Ese es un claro ejemplo de cómo se vivía antes de, ¿no? Y algunas generaciones, sobre todo los más jóvenes, no sabían qué hacer, ¿no? Porque están totalmente dependientes de... Sí, Ana Paula, te escucho, es levantar la manito, te escucho. Profesor, disculpe. Apagar porque no hay luz. Ya, no hay problema, Ana. Tus compañeros me van a hacer recordar cuando marque la asistencia. Ya, ya ves el video más tardecito. Ya, no hay problema. No problem, no problem. No problem. Muy bien. Hayan compartido el compañero Hilario cómo está su barrio. Mira, Hilario vive justamente en el puerto, ahí está el río. ¿Ve? ¿Mm? Ah, no, es la calle. Bien. ¿Eso dónde es? ¿En qué barrio es este? Este es en la Pucaloma, dice, ¿no? ¿Qué pasó, profesor? No, 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 ¿dónde es esa, la que está compartiendo la imagen del compañero Hilario? ¿En qué zona es eso? ¿Se ubica?
Ahí está la En la Pucaloma. sirenita del sol. La Pucaloma, claro, pues algo parecido, mira por ahí. Muy bien. Señores, yo sé que Sí. hay problemas de fluido eléctrico, algunos están con la batería muy baja. Si salen de la sesión no hay problema, nomás dejen ahí escrito en el chat para tener en cuenta y les pido a los compañeros que se queden, me hagan recordar al momento de marcar la asistencia, ¿ok? Son cositas pues que escapan a nuestro control, ¿ya? Decir que esto nunca va a pasar es mentirnos. Bien, continuamos. El último tipo de decimal que vamos a estudiar hoy es el decimal periódico mixto. Al igual que en nuestras comidas, mixto se conoce porque tiene los dos decimales que acabamos de ver. Recordemos que el primer número decimal que nosotros vimos es el decimal exacto. ¿Por qué era exacto? Porque podíamos contar cuántos decimales había. Y el que acabamos de ver era el decimal periódico puro, porque se repetía una cantidad. Si nosotros combinamos esos dos, generaríamos un número decimal periódico mixto. Veamos algunos ejemplos. Ahí tenemos dos ejemplos. Y también el compañero José acaba de compartir otra imagen. Ajá. Sí, efectivamente, está un poquito medio sombría la situación en Yurimaguas, ¿no? Ha crecido se han desbordado los desagües, el alcantarillado. ¿Dónde es esta imagen, José? Las Américas, bueno. Por las Américas, ¿no? Carambas. Bueno, continuamos. Fíjense ahí en los dos ejemplos. Noten de que en el de la izquierda es 0,233333333 y el de la derecha 0,1566666, número diabólico, ¿no? Entonces, completamente no es un decimal periódico puro, porque después de la coma decimal hay un número que solamente se repite una sola vez, ¿no? Entonces vamos a escribir simplificadamente el número. ¿Cómo así? Entonces acá el número sería 0,23 y su sombrero solamente al número que se repite. ¿Ya? Y acá, ¿cómo sería el de la derecha? 0,156 y solamente su sombrero al número que se repite, al número o a los números si en caso hubiera más. ¿Ya? Entonces ese es un número, esos son ejemplos de números decimales periódicos mixtos, porque tiene una parte exacta y una parte inexacta. Ahora bien, ¿cómo se determina la fracción generatriz para ese tipo de decimal? De la siguiente manera, atentos por favor, porque esto requiere un poquito más de paciencia. Escribimos la división de fracción y en el numerador, no hay problema, Oliver, perdón, Alarcón, ¿no? John Henry, ¿no? Supongo que también que tu hermano estará en la misma situación. No hay problema. Ya quedará pendiente pues que ustedes vean el video más tarde, ¿ya? Bien, entonces les digo, escribimos la fracción y luego el número completo 2 y 3 y le voy a restar, ojo a esto, y le voy a restar la parte que no se repite, en este caso es el número 2. De ese decimal el número 2 no se repite, solo se pone una sola vez. Entonces, y ahora en el denominador, como es mixto, tendrá la combinación de ambos. 9 según cuántos decimales periódicos tenga, solamente hay un solo decimal. Ceros según cuántos números exactos tengo, o sea, números que no se repiten, y solamente hay un solo número que no se repite. Y listo. Vamos entonces a trabajar. Muevo un poquito la pizarra. Caray, no tanto. Ahí está.
Entonces el número quedaría 23 menos 2 es 21 entre 90. Si se puede reducir, se reduce. Sacamos tercia. Tercia de 21 es 7. Tercia de 90 es 30. ¿Podemos seguir sacando tercia? No. Quinta, no. Pues ahí termina, ¿no? Entonces el número decimal 0,23, el 3 periódico mixto, ¿no? Nace de la fracción 7/30. Vamos a comprobar con nuestra calculadora, solo para motivos de comprobar. Al dividir 7 entre 30, obtenemos, y ahí está, ¿verdad? Efectivamente, 0,233333333 y así hasta el infinito. Para que cuaje más la idea, vamos a desarrollar el siguiente caso. ¿Ya? Vamos a desarrollar el siguiente caso. Aquí en este caso, ¿no? Tenemos dos números que no se repiten y un número que sí se repite. ¿Ya? Entonces, hago mi línea de fracción y escribo todo el número, ojo a esto, el 1, el 5 y el 6. Y le voy a restar los números que no se repiten. En este caso es 15. Abajo voy a poner 9. ¿Cuántos 9? Según cuántos números tengan sombrero. Ahí está, solamente tenemos un solo número, un solo 9. ¿Y cuántos ceros? Según cuántos números no se repiten. Y ahí hay dos números que no se repiten, ¿cierto? Hay dos números que no se repiten. Por eso le corresponde dos ceros. Trabajamos acá. 150 menos 15. ¿Cuánto será 150 menos 15? 5 al 6 es 1. 1 al 5 es 4. 141. Me apoyan si en caso me equivoco. 141 entre 900. Si se puede reducir, se reduce. Veamos si tiene tercia. 4, 5, 6. Sí tiene tercia, ¿verdad? Entonces extraemos tercia. Tercia de 141. A ver. 3 por 4 es 12. 47. ¿Sí? 3 por 7 es 21. 3 por 4 es 12. Más 2. 14. Ahí está. 147. Tercia de 900 es 30. No, 300, perdón. 300. Y ahí ya no podemos extraer nada más. Así que el número 0,156 periódico mixto nace de la fracción 47/300. Vamos a comprobar con la calculadora, solo para motivos de comprobación. Yo sé que todos nosotros sabemos dividir. Y ahí estás. Y efectivamente, ¿no? 0,15666. Profe, acá hay un 7, mira, ve. Claro, cuando los decimales ya sobrepasan la cifra 5, 6, ¿no? O sea, si su decimal es mayor o igual a 5, ya se redondea al siguiente número. Profe, ¿por qué redondea acá y por qué no redondea acá? Porque siempre va a redondear el último dígito, ya que la calculadora no tiene infinitos, para infinitos decimales. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Vamos a proponerles entonces 3 casos también para que ustedes desarrollen, ¿ah? Pacientemente. Profesor, Sí, dime. ¿y cómo sería el caso de que, digamos, tengo 1,5633333 así? ¿Cómo se resolvería Es eso? igual que los casos anteriores. Se separa la cifra entera del número decimal. Veamos acá un caso. Antes de proponerles, por ejemplo, el 1,23333, ¿no? Es parecido a esto. Pero acá tiene
ya una cifra entera. Ordenamos como debe ser el número, le ponemos su sombrerito a que corresponde y luego separamos la parte decimal del número entero y nos concentramos solamente en la parte fraccionaria. Sería 23 menos 2 entre 90. 9 porque hay un solo número que se repite, 0 porque hay un solo número que no se repite. Aquí acá 1 más 23 menos 2, 21 noventavos, ¿no? Reducimos, tercia es 7, tercia es 30. ¿Cómo quedaría? Quedaría pues como 1 más 7 treintavos, ¿verdad? 1 más 7 treintavos. Luego pasa a multiplicar 30 por 1 30 más 7 37 treintavos. Es el número o la fracción que da origen a 1,23333 periódico mixto. Comprobamos con la calculadora. Sacamos la calculadora. 37, carambas, 37 entre 30. Y ahí está efectivamente, ¿no? 1,2333333. Profesor, pero si no lo haría con la suma, lo haría de frente solamente en 3 divisiones. Como dice, no lo entendí. Usted enseñó dos formas, ¿no? Esa es la primera, que separando el entero, pero el segundo sería solamente llevarlo de frente a una fracción. No, no es recomendable hacer eso. Solamente le estoy enseñando una forma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes son curiosos, voy a escribir con rojo esto, lo que no deben hacer. Miren, si tengo un número decimal exacto, así como 1,2, si ustedes le ponen 12 entre 10, aplicando la regla, les va a salir el mismo resultado que separar el número entero con el decimal, ¿no? Entonces te puede tentar eso a decir, ah, mira, con los puros también va a funcionar igual. Puede ser que 1,2 y le hago 12 entre 9. Y no necesariamente funciona así. Por eso es que cuando se topan con un número entero, o sea, cuando el decimal tiene su parte entera, es recomendable, y les recomiendo, ya desde ya, separar la parte entera de la parte decimal. Solamente hay una sola forma que les estoy enseñando, Scarlett. No hay dos, solo es una. Tanto en los números decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos, cuando se topen con una parte entera, separen la parte entera y se concentran en el decimal. Nada más. Si por ahí encuentran otra forma, hay que tener mucho cuidado con las peculiaridades de esa otra forma. Ahí nos debe indicar solamente para qué tipo de caso se aplica eso. Y como no podemos detenernos a estar detallando, esto aplica para acá, esto para acá, entonces me he visto la necesidad de generalizarles de esa forma. Resumiendo, cuando el decimal tiene un número entero, para cualquiera de los tres números decimales que hoy día vimos, simplemente separamos el entero del número decimal, nada más. ¿Preguntas? Se cae mi lapicero. Ojalá. ¿Preguntas? ¿Nada? Vamos a ver si pinta el lapicerito. Ya, muy bien, se acaba de caer, ¿no? Ya, no hay problema, no hay problema, no hay problema. El comando nunca muere. Ya, no hay problema, no hay problema. Pero no escucho los sapitos, qué raro, ¿ah? Hasta los sapos se han ahogado. Bueno. Vamos a proponer tres casos. El caso A. 0,1666 periódico mixto. El caso B.
0,35555 periódico mixto. Y el caso C, alguno facilito. El caso C, caramba, este lápiz está fallando, hombre. Un ratito, se me cayó mi lápiz digitalizador, así que le estoy nuevamente rearmándole. Ahí está, 2. Yo escucho música ahí, no de que no tenían internet. Bien, 3 casos, jóvenes, señoritas, jóvenes, para intentar desarrollarlo. 5 minutitos, tómense su tiempo con paciencia, por favor. Actividad, porque malicio, sospecho que ahorita también acá se va el fluido eléctrico. Déjeme guardar. En el caso número 24 del libro de trabajo tenemos simplificar, nos piden y nos dicen E es igual a toda esa fracción, ¿no? 0, en el numerador 0,1, 0,2, 0,3 más y esos puntos suspensivos significa que continúa la hilación 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 y termina en 0,8. Y en el número y en el denominador tenemos 0,1 periódico puro, 0,2 periódico puro, 0,3 periódico. Profe, ¿cómo sé que es periódico puro? Ahí está mostrándoles su sombrerito. Para un neófito en este tema, o sea, para una persona que no ha visto el tema de decimales, tranquilamente puede decir, mira, acá el numerador y el denominador son iguales, eliminamos y va a salir entonces 1, puede decir, no, sale 1, y no es así, ¿ok? No es así. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, como ya conocemos, sabemos nosotros, y acá voy a pintar, ¿ya? Sabemos que 0,1 no es igual a 0,1 con su sombrero. El de la izquierda hace referencia a un decimal exacto. El de la derecha hace referencia a un decimal periódico puro. Entonces, ¿cómo se resolvería acá? Primero hay que ordenar toda la fracción. A ver si el pulso nos ayuda. Entonces, caramba, es que feo está esto. Vamos a arreglar. Vamos a continuar acá. Carambas. Ahí está. O sea, 0,1 más 0,2 más 0,3 más 0,4 más 0,5 más 0,6 más, a ver un poquito más, carambas, 0,7 más 0,8 y en el denominador nos quedaría 0,1 periódico puro más 0,2 periódico puro más 0,3 periódico puro más 0,4 periódico puro
más 0,5 periódico puro, más 0,6 periódico puro, más 0,7 periódico puro, más 0,8 periódico puro. Lo que restaría entonces acá es representar a esos números decimales por su fracción generatriz. Y fácilmente, miren, el 0,1 es 1 entre 10, el 0,2, 2 entre 10, el 0,3, 3 entre 10. Profe, ¿cómo es eso? Porque como es una fracción exacta, se escribe en el numerador, recuerden, para generar su fracción generatriz, se escribe en el numerador todo el número completo y en el denominador el 1 y el 0, o sea, el 0 según cuántos decimales tenga. Como solamente hay un solo decimal, para todos será igual, ¿verdad? 4 entre 10, 5 entre 10, 6 entre 10, 7 entre 10, 8 entre 10. Y en el denominador, no, el denominador pues de las fracciones no sería 10, ¿verdad? Sería 9. Profe, ¿por qué sería 9? Sería 9 porque es un número periódico puro y les corresponde como denominador el número 9. Y ahí está. Muy bien. Yo sé que acá a muchos, de repente apuraditos, un poquito medio desesperadillos, les puede tentar hacer una simplificación. ¿A qué me refiero? Mira, acá puedo sacar mitad, acá puedo sacar quinta. Sí, se podría hacer, pero se toparían ya con fracciones heterogéneas. Es mejor aprovechar que todas las fracciones estén, con su denominador 10. ¿Para qué? Voy a representar acá toda la fracción. Entonces acá es 10 y acá en el denominador es 9, ¿verdad? 9. Y lo que tendría que hacer es sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. ¿Cuánto sería esa suma? 36. 36, correcto. 36. Entonces tengo acá extremos con extremos y medios con medios. 36 por 9, 10 por 36. Todo el 36 pues se puede reducir de tal manera que nuestra alternativa sería 9 décimos. ¿Correcto? 9 décimos. Para llegar a ese resultado hemos tenido que analizar, ¿no? ¿no? Que no es igual pues 0,1 que 0,1 con su sombrero, ¿cierto? Para un ojo no entrenado, o sea, para un compañero que no ha visto este tema, puede decir, ah, mira, acá como acá es igual, todo se elimina, sale 1. Y en la realidad no es así. Eran distintos denominadores. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Vamos al siguiente caso. A ver, ¿qué más les dije? El 10, ¿verdad? Ahí está. En el caso 10 nos están indicando en los enunciados. Calcular el volumen de la siguiente figura y nos acotan que las medidas están en metros. Podemos observar que han dibujado una figura en 3D, como dicen los de metalmecánica, una plancha, una platina de acero, ¿no? En 3D. Y nos piden determinar el volumen. En física nosotros hemos visto que el volumen es una magnitud derivada que consta del producto de tres magnitudes o de tres longitudes, ¿no? De 3 unidades. Entonces, como es el producto de 3 longitudes, sus unidades de medida serán al cubo, ¿no? Metros cúbicos, milímetros cúbicos, etcétera. En este caso, todas las medidas nos indican que están en metros, ¿cierto? Entonces, el volumen de un cuerpo geométrico, o en este caso un sólido que es se llama ese paralelepípedo o prisma rectangular también se llama, ¿no?
de repente los que no tenemos costumbre de haber tratado con cuerpos geométricos, o sea en 3D, tendemos a darle nombres de cuerpos en 2D, o figuras en 2 dimensiones. Entonces un alumno que no ha tenido experiencia con cuerpos geométricos va a decir, mira, este tiene una forma rectangular, va a decir, ¿verdad? En realidad no, las caras tienen forma de rectángulo, pero en sí el cuerpo se conoce como un paralelepípedo o también como un prisma rectangular. Bueno, lo cierto es que el volumen de este tipo de cuerpo se calcula como el producto del largo por el ancho por la altura, ¿sí? Y acá debo hacer una acotación. Si bien es cierto, ahí en la fórmula usted nota que la altura lo estamos representando por la letra H, en nuestro idioma la altura se escribe con A. No vaya esto a generar de repente más adelante alguna confusión indeseable. Entonces, ¿podemos determinar su volumen? Pues claro, ¿verdad? El largo es 1,2, el largo es este, largo, ancho y alto, por metros, ¿verdad? Metros, por el ancho 0,6 metros, por la altura 0,5 metros. Noten como a pesar de que en los datos nos dan cierta ¿no? Acá metros, ¿no? Entonces el resultado va a ser metros cúbicos. Profe, pero nosotros no hemos aprendido en este curso a multiplicar números decimales. Tienes razón. Lo que sí hemos aprendido es a determinar la fracción generatriz de los números decimales. ¿Cómo tendrían que resolver ese cálculo si no tienen, por ejemplo, un aplicativo, un celular, una calculadora a la mano? Convirtiéndole primero o determinando o calculando su fracción generatriz de cada uno de esos números decimales y luego aplicando la multiplicación de fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador. Yo sé que a algunos ya les ha tentado multiplicar en la calculadora. Cuénteme, ¿cuánto es su resultado? Profesor, el resultado es 0,36. Correcto, ¿no? 0,36 metros cúbicos. Es difícil pues ceder a la tentación de resolver rápidamente ese caso utilizando la calculadora. Recuerden, acá la calculadora yo he sacado para motivos de... Yo sé, ¿ya? Para motivos de comprobar el resultado. Entonces, cuando ustedes no tengan una calculadora a la mano, este tipo de casos también se puede resolver determinando la fracción generatriz de cada uno de los números decimales y luego aplicando la multiplicación de fracciones. Efectivamente el resultado es 0,36 metros cúbicos, ¿ya? Metros cúbicos. ¿Cómo se hubiera complicado ese caso? A ver, se hubiera hecho un poquito más complicado ese caso si acá nos hubieran dado en metros, digamos el ancho nos hubieran dado en milímetros y el alto nos hubieran dado en centímetros. Ahí pues se hubiera complicado más, ¿no? Milímetros, este es centímetros, y que nos hubieran pedido pues en metros cúbicos. ¿Qué habría que hacer? Habría que hacer una conversión previa, ¿no? Es un tema de física ya, ¿no? Pero sí, a veces casos de matemática se pueden complicar un poquito. No digo que sea imposible resolverlo, solo que se puede complicar un poquito cuando nos cambian las magnitudes. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta acá?